Has estudiado psicología en la Universidad Complutense de Madrid, te defines como un joven intento de escritor que dice lo que piensa y lo dice de la mejor manera que sabe. Bienvenido, Mario Elegancia, aquí a Más 24. Estás aquí porque has escrito hace poco un libro que se titula ¿Quién escribió Robin Hood?, que cuenta la historia de un psicólogo que se encuentra obsesionado con la mentira y que también se encuentra obsesionado con conseguir lo que quiere a través de ella. ¿Por qué este título? Buenos días, bien hallado. El título, la respuesta no la sé yo muy bien en realidad, porque recuerdo que era un libro que se iba a llamar La psicología de los peces, se iba a llamar en principio, porque en el libro hay muchos personajes que defino con el zodiaco, y era un niño a Piscis, pero iba a ser un discurso de que tenemos la psicología de los peces porque los peces olvidan rápido pero de duerme velas y en el autobús que no sabes muy bien cómo se conectan los pensamientos y dice, "Venga, ¿quién escribió Robin Hood?" Y no sé muy bien por qué. Es uno de esos títulos que no tienen que ver con lo que ocurre en la novela. Quien escribe Sí. Robin Hood se trata de una novela autoeditada, lo que supone una gran carga de trabajo para el escritor, porque es agrupar 10 personas en una única persona. ¿Cómo se gestiona todo este trabajo? Claro, es difícil porque el escritor ahora se convierte, a no ser que haya una editorial muy grande que le apoye, el casi que le viene mejor a él mismo gestionarse a sí mismo. Y se convierte en editor, community manager, comercial, tal. Es complicado, conseguirlo, digamos, que haya un público, porque luego el resto viene solo, es una imprenta, una página web, eh, hay que declararlo legalmente y tal. Yo tengo la suerte de que mis padres tienen una editorial de música, entonces ahí. Pero si no, habría que hacerse autónomo. Pero hecho esto, no tiene más. Lo difícil es que alguien vaya a esa web a comprar esos libros. Y bueno, eso es mucho trabajo de publicar todos los días, publicidad en Facebook, visibilidad en Facebook, porque si no, ¿quién va a acudir a una página web? No es como esto que te lo saltan en un escaparate. Pero bueno, vamos consiguiendo. ¿Qué caracteriza a tu obra? ¿Qué hace de quien escribe a Robin Hood algo original? Pues a mí me gusta combinar, porque cuando yo escribía al principio no sabía cómo desarrollar un argumento largo, en el sentido de que tú cuentas una cosa y en 50 páginas ya la has contado. Pero con esta novela fue cuando empecé a descubrir mi estilo, que es la combinación de un argumento de una novela con muchas reflexiones personales, digamos que mitad y mitad. O sea, el argumento está pasando y de repente 5 páginas de reflexiones. Es una especie de entrenovela y reflexiones de estas de Facebook, de frases de psicología, relaciones humanas, y todo con un puntito que es lo que más me gusta a mí, de humor, de mezcla reflexión seria, poética, romántica, con todo el rato humor, entonces se hace mucho más entretenido, pienso yo. En tu libro son todos los protagonistas psicólogos. ¿Hasta qué punto tu formación y tu experiencia ha influido en el libro? Mucho, mucho porque, bueno, parece que, como que es trampa, ¿no? Como que lo ha basado en su vida, pero es que en que si no, o sea, lo que imaginas parte de cosas que ya sabes. Y primero, ha tenido mucho efecto en el libro en lo que es conocimientos. Entonces, todos son psicólogos y hablo de cosas que sé. Y luego lo que les pasa a los personajes, muchas cosas. Hay uno de los 4 protagonistas que es recursos humanos, que es donde trabajé yo. Otro luego montan una editorial que hace cosas que me hicieron a mí. Entonces digamos que la historia en general no es algo autobiográfico, pero hay muchos matices de personalidades, de oficios, conocimientos, y sí, sí, meto mucho ahí. Claro, eso justamente te iba a preguntar ahora qué hay de ti en cada personaje del libro. Ajá. Sí, pues hay, bueno, según me conozcan, me gusta porque
según la época en la que me han conocido, creen que soy unos u otros. Pero pongo un poquito en cada uno. Eh, los más evidentes son Víctor Líquido es uno de los protagonistas, que es como el más bueno, el más reflexivo, que tiene problemas con el trabajo porque se evade mucho de la realidad. eh, y ese es como el que más evidentemente soy yo. Pero luego hay uno que es la contraparte, que es el malo malísimo, que es el mentiroso, el que está obsesionado con la mentira. Y ese no soy yo en el sentido de que yo no soy un mentiroso patológico, pero sus procesos mentales, cómo mentir, él hace manuales de la mentira, da consejos de cómo mentir. Todos son modos de pensar míos. Digamos que es un poco lo que yo haría si fuese malo. O sea, es darle mi inteligencia a una persona mala. Y luego hay otros dos. Uno es como un personaje más humorístico que aparece menos, que es como cansado de la vida y tal, ese reírte de todo, esa parte de mí es él. Y la otra es una chica que hace terapia sexual. Eh, la parte de mí que hay en esa mujer es como la amplitud mental de aceptar todas las cosas de todas las personas y una filosofía de vida que tiene ella que es da igual como seas si no haces mal a nadie, porque ella es una libertina sexual, ¿no? Por así decirlo. Entonces, pero lo que me quedo de su filosofía es tú haz lo que quieras mientras no hagas el mal, es como una filosofía muy moderna, ¿no? En la obra también se hace referencia a los tríos amorosos, que es una actitud, un modelo de vida que está últimamente está floreciendo en nuestra sociedad. Que podemos decir incluso que es hasta un poco polémico. ¿Por qué has decidido profundizar en este tema? Bueno, ahí sí que va saliendo lo que se me ocurre, pero sí que escribo siempre de cosas que me importan o que he pensado mucho en ellas. Entonces hay ¿cómo decir? Un debate ahí continuo en el libro entre la libertad absoluta sexual, lo que la gente más mayor diría que es ausencia de valores o que no te importa nada, o la otra parte, la parte romántica de amor, una sola persona, exclusivo para siempre, amor eterno. Y eso se mezcla mucho en el libro, la chica defendería todo lo contrario. Pero quiero hacer ver con ese trío amoroso que aunque tú seas una persona que relativiza, que no te importa el amor, que solo quieres vivir y tener placer, luego la chica con uno de los chicos siente ese amor exclusivo, monógamo, y es ese debate de, joder, si a mí intelectualmente no me importa el amor, ¿por qué ahora caigo? Y el otro chico cae en el amor por ella, pero entonces es como, según la persona y la situación, todo está cambiando, todo cambia. Eso es un poco lo que refleja. Vamos a intentar no hacer mucho spoiler, ¿vale? Pero Vale. los protagonistas terminan fundando una editorial, a pesar de que son todos psicólogos. Sí. ¿Por qué una editorial y no un gabinete de psicólogos, por ejemplo? Ahí igual lo que decíamos de autobiográfico y escribir de cosas que me importan, mi andaduría por las editoriales ha sido siempre un palo tras otro. O las editoriales, como suelo poner en Facebook, o son demasiado pequeñas, o me timan, o ambas cosas. Entonces mi primera editorial hizo lo que hacen aquí. Él es un mentiroso patológico, ¿no? El protagonista y solo quiere estafar y tal. La primera editorial de todas, la de hace unos años, aprovecho y lo dejo dicho aquí, son editoriales que se llaman editoriales pirata, que te dicen que te publican si pagas. Para hacer esto, autoedita tú con una imprenta e imprímete ejemplares. No vayas a una editorial a pagar porque te editen, porque cualquier autor que me oiga, que vaya descartando esa opción. Y se me ocurrió ahí, metí esa cosa de las editoriales y de paso me gustaría darles un poco, criticar ese sector. Has hecho mucha referencia a Facebook aquí en esta entrevista. ¿Qué Sí. papel han jugado las redes sociales en la creación del libro? Porque tú eres una persona que tiene una página de Facebook y tiene un montón de, creo que 140.000 seguidores. Ja, fundamental, 134.000 tengo hoy, no sé, irán Aproximadamente. creciendo, espero.
Pero sí, total, por eso decía que lo difícil es que alguien te compre un libro que autoeditas, Ujú. porque autoeditar para mucha gente significa vender a tus amigos y familiares o regalar. Me decían hace poco, autoeditar es que a ti te sobran 1.000 euros y decides regalar tu libro a tus amigos. Pero yo que tengo la fijación de ser escritor como un oficio desde pequeño, fui sopesando posibilidades y digamos que hay vías clásicas, que es echar el libro a las editoriales o ir a talleres de literatura para ver si contactas con gente, o tampoco hay mucha más opción en el entorno, o hacerte periodista o profesor de universidad que estás en ese entorno de que te puedan publicar. Pero la vía actual, que es como empecé a observar yo el mercado, es que hay mucho escritor de Facebook o de Twitter o de Instagram o de YouTube. Las redes sociales importantísimas, importantísimas, porque ahora te publican. Antes alguien te publicaba y eso te podía hacer famoso. Ahora si eres famoso te publican. Entonces la vía para mí, yo no conozco otras, es hacerte famoso en una red social y publicar. Como hemos dicho, el protagonista es un psicólogo obsesionado con la mentira. Qué tiene la mentira que hace para el ser humano que sea tan atractiva? Claro, es un poco el morbo, ¿no? La manipulación, más que la mentira en sí, de que algo sea mentira. Pero en toda esta época, fíjate, yo me identifico mucho con él, no en que use la mentira, sino en que pienso mucho en la comercialidad, en esto qué efecto va a vender, va a tener, cuánto va a vender, qué número de personas va a decir algo que sepas que va a gustar, ese filo entre... Él lo hace mucho más exagerado, de forma que es mentira todo, mentiras aposta para... Pero sea mentira o no, el siglo XXI es el siglo del marketing, la apariencia, ya no vale que algo sea bueno, tiene que ser bueno y ser comercial, ser pop, saber que se va a compartir, que se va a hablar de ello. Entonces es muy importante, yo creo, por el volumen de personas que hay, que algo guste a la masa. Entonces hay un filo entre eso y mentir que hay que cuidar para tener una ética, pero es importante. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite de esta mentira, de esta manipulación? Eso es lo complicado. O sea, a mí me gusta pensar eh, que tú tienes dos opciones como artista. O hacer lo que te sale del alma puro de lo que quieres hacer tú, o gustar. Hay gente que tiene más suerte y que esas dos cosas le coinciden, que justo lo que hace gusta. Pero hay gente que hace cosas muy intelectuales o muy incomprensibles así para la masa. Entonces yo he tenido la suerte de que no tengo que pensar mucho en ese límite, porque más o menos lo que hago yo es muy pop, entonces gusta bastante. Pero sí que pienso en ello. Eh, Hay que tener un equilibrio, yo creo, entre no estar mintiendo. La clave es seguir estar diciendo algo que tú quieres decir y que guste. El límite hay que encontrarlo con experiencia. Has hecho referencia en esta entrevista en que en el libro hay mucho giro de tramas, mucho humor. ¿Y tú crees que tanto giro puede llegar incluso a cansar un poco al lector? Yo creo que no, porque es como muy todo lo que decimos, muy siglo XXI. Mucho cambio de información, la gente actualmente lo necesita más que algo sea lineal y siga una historia, su curso, que haya mucho cambio de información, mucho me voy por las ramas, pum, pum, pum. Eso yo creo que es muy actual y la gente mantiene su concentración así. Y de hecho a mí me sale así porque soy joven y es la forma de pensar joven, ¿no? Pues, de aquí para allá. Ahora hablo de esto, luego de esto y es más, yo creo que es más ameno, es al contrario, espero. Te voy a leer el fragmento con el que empiezas tu libro. Jaja. Mi abuelo era un hombre muy valiente que solo tenía miedo a los pelotudos. Un día le pregunté por qué y me dijo, porque son muchos y pueden elegir un presidente. Estas son palabras de Facundo
Cabrial, si no me equivoco. Facundo Cabral. Cabral. Sí. Eso es, ¿podemos entenderlo esto como una crítica al momento actual que vive nuestro país? Sí, sin duda. Pero es una crítica, empezó siendo una crítica como la crítica obvia. La masa, como puede ser estúpida, elige a un presidente mal o comete actos estúpidos. Empecé así, pero eso en general es verdad. Pero es un poco soberbio creer que uno mismo no está en esa masa. Entonces el libro empieza diciendo eso, pero la crítica fundamental del libro es, sí, toda la gente son yo lo españolizo, los gilipollas, los pelotudos, todos son los gilipollas, pero nosotros también. O sea, yo no puedo hablar de la gente que hace cosas que sin pensar o que consume productos malos o no sé qué, porque yo soy la gente. Entonces la crítica es, vale, llámales gilipollas, pero ten presente que tú también. Que a lo que llamamos ser gilipollas es un proceso mental humano que es inevitable. Entonces, ¿Te consideras un joven que sigue la situación política del país? sí, la sigo, me gusta, pero la sigo como un ocio. La ¿Y sigo como un sálvame. cómo ves el panorama cultural ahora mismo? ¿Se ofrecen facilidades para los jóvenes escritores? No, ninguna. Pero bueno, es que claro, no he vivido tantos años, pero hasta donde yo sé nunca se han ofrecido muchas. Sí, pero tu experiencia desde que has empezado a escribir el libro a la hora de publicarlo. Pero sí, nada, nada. Sobre todo el gran problema que yo veo, habrá más, aparte de que no se invierta en cultura, no se ofrezca, es que hay tanto volumen de personas compitiendo y que ahora el mercado editorial eh, es como eso, si eres famoso te hacen algo y no hay una inversión cultural de que haya gente nueva que se apueste por la gente nueva. No, toda inversión que haya, tanto editorial como cultural, se apuesta por alguien que sabes que ya te va a dar dinero. Entonces eso es lo malo de esta época. Pero lo bueno es la red social. O sea que tú mismo puedes hacerte famoso o puedes buscarte ahí las habichuelas de una forma nueva que no existía antes. Cuando uno escribe, ¿escribe para sí mismo o para los demás? Igual ese equilibrio que cuesta encontrar. Te dirán, lo típico es decirte que para uno mismo, pero yo creo que muy poca gente escribe solo para sí misma, sobre todo si tiene un fin de publicar, si no, si estás en tu casa, sí, pero, pero las dos, un poco. Yo escribo, cuando escribo para los demás, escribo para entretener, como el que hace una película. Entonces, claro, sí, escribes para comunicar lo que tienes tú a los demás, es la fusión, yo creo. Mario, pues muchísimas gracias por atender a 24. Te deseamos muchísima suerte en todo lo que te queda de este largo camino como escritor y que tengas mucho éxito. Muchas gracias a vosotros y